Te ruego que bendigas, Señor, el estudio de tu palabra. Te ruego que nos des entendimiento, que seas tú quien nos instruya y bendigas y glorifiques el nombre de Jesús, edifiques a tu pueblo, Señor. En nombre de Jesús. Amén. Seguimos con la carta de Pablo a los santos en Éfeso y hemos visto cómo esta epístola, esta carta de 6 capítulos, los primeros 3 capítulos, Pablo habla de las riquezas que tenemos en Cristo Jesús, las bendiciones que tenemos, el poder que está disponible, ese poder que resucitó a Jesucristo de la muerte, está disponible para los cristianos, para vivir una vida en victoria. Y luego del capítulo 4 al 6 nos habla de la conducta, de la vida que debemos de vivir los cristianos en base a esas bendiciones, en base a ese poder, en base a ese amor, en base a que hemos sido escogidos y que hemos sido adoptados como hijos de Dios. Somos hijos de Dios, tenemos todo el cuidado, tenemos todo el amor, tenemos toda la dirección de nuestro Padre, y nos enseña en los versículos que están en el capítulo 4 al 6 cómo vivir como hijos de Dios. De hecho, en el capítulo 4 dice: yo pues, prisionero del Señor, os ruego que viváis de una manera digna de la vocación. El versículo 1 del capítulo 5, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, nos está diciendo que, exhortando a vivir de cierta manera. Vimos al final del capítulo 5 que Pablo da instrucciones para la familia, cómo la mujer debe sujetarse al esposo, cómo debe respetar al esposo, y también cómo el hombre debe de amar a su mujer, como Cristo amó a la iglesia, ama a la iglesia. En el capítulo 6 vamos a ver los primeros 4 versículos hoy, que tiene que ver con las responsabilidades de los padres hacia los hijos y los hijos hacia los padres. No es un tratado completo. Acuérdese que Pablo está hablando de la sujeción en el capítulo 5. Bueno, vamos a ir al versículo 18, donde dice: no os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu, sed continuamente llenados del Espíritu Santo. La vida del cristiano requiere el poder del Espíritu Santo, no hay duda. Y vemos de que Pablo le está escribiendo a una iglesia que conocía los dones del Espíritu, era una iglesia donde los hombres, las mujeres habían recibido el Espíritu Santo, pero es una experiencia continua. Continuamente necesitamos buscar la llenura del Espíritu para poder tener discernimiento. Necesitamos el Espíritu para rechazar el pecado, para rechazar las tentaciones, para ver con claridad. El poder ver es un regalo que Dios nos da en medio de esta oscuridad. Esa luz viene de Dios y del Espíritu. Entonces Pablo nos dice que no nos embriaguemos con vino, con las cosas del mundo, sino que seamos llenos continuamente del Espíritu. Y obviamente para la labor de padre, para la labor de esposo, para la labor de esposa, se necesita el Espíritu Santo. Una persona se puede enamorar rápidamente, pero para tener un matrimonio sólido se necesita el Espíritu Santo. Un hijo puede querer amar a sus papás, pero realmente sin el poder del Espíritu Santo no va a haber unidad en el hogar realmente. A menos que todos estén unidos en hacer la maldad, porque muchas veces el enemigo puede formar una unidad hacia la maldad. Pero en las cosas de Dios se necesita el Espíritu Santo para que haya unidad. Pablo habla en el versículo 19, hablando entre vosotros con salmos, himnos y cantos espirituales, cantando y alabando con vuestro corazón al Señor. Está hablando de la actitud que debe haber en el cristiano y sobre todo en el hogar. En el hogar debe de haber esa alabanza hacia Dios. Y es una bendición. En un hogar debe ser un ambiente donde hay alabanza para el Señor. Y Pablo habla sujetándose unos a otros en el temor de Cristo. Y ya lo hemos explicado, que sujetándose unos a otros no quiere decir que los papás se sujetan a los hijos y los hijos a los papás. Los papás se sujetan a los hijos porque tienen miedo de que le hagan relajos y de todo. Pero no debe ser así. Los hijos deben de sujetarse a los papás. La palabra sujetarse, y vamos a hablar sobre eso, y también habla las mujeres a sus propios maridos como el Señor. La palabra sujetarse quiere decir obedecer, estar en esa condición donde tú estás aceptando la guía, la dirección, la instrucción de la persona que está en autoridad sobre ti. Y en el hogar el esposo está en autoridad. No quiere decir para maltratar, sino que siguiendo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que mostró humildad, mostró gracia. Si alguien modeló
a Dios, modela a Dios es Jesucristo. En Filipenses nos dice, nada hagáis por egoísmo, por vanagloria, sino que con actitud humilde, cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada quien sus propios intereses, sino lo de los demás. Y nuestro Señor modeló eso. Y esa es la manera en que debemos de ejercer la autoridad, los esposos y los padres. Pero el orden es que la mujer esté pues sujeta a sus propios maridos como al Señor, y luego que el marido ame a su mujer como Cristo a la iglesia. Hemos enseñado esto en los 2 últimos domingos. Te animo a que te lleve el CD, porque creo que es una enseñanza muy importante para el hogar. Creo que es de edificación. Versículo 1 del capítulo 6 al 4, vamos a leerlo. Hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina e instrucción del Señor. Pablo dice, hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor, porque esto es justo. Me fui a las distintas versiones en inglés, la King James, la New King James, la New International Version, la English Standard Version, la New American Standard, todas dicen lo mismo. Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Sencillo, una sola traducción, no hay problema de entender lo que las palabras son, es claro. Hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor, porque esto es lo correcto. La palabra que usa Pablo acá es teknon. Es un sujeto, un nombre neutro, y se refiere a, la King James la traduce child, que quiere decir niño, pero en el sentido de niño que es un hijo, es el hijo de alguien, un niño, un pequeño. Son o daughter, puede ser el varón, puede ser la hembra. El término se usa en sentido natural, un niño, un descendiente de un papá y una mamá, o en sentido figurativo. No solo se refiere a hijos naturales, sino se refiere a los discípulos de un maestro. Un maestro en el Nuevo Testamento se refería a sus discípulos muchas veces como hijos. Los creyentes somos referidos como hijos de Dios, y los rebeldes e impíos son referidos como hijos del diablo. Se usa la misma palabra, teknon, la misma palabra. En el Nuevo Testamento los discípulos son llamados hijos de sus maestros, porque sus maestros, a través de la instrucción, nutren las mentes de sus discípulos y moldean sus caracteres. Es lo que hace un maestro, va guiando, va informando, va instruyendo y va moldeando al discípulo para que sea como él. Y de la misma manera, este término viene de un padre con un hijo. ¿Qué es lo que hace un padre? Es nutrir a sus hijos, edificar a sus hijos, instruir a sus hijos y luego moldearlos, no solo darles información, sino moldearlos para que tengan el carácter y la naturaleza que deben de tener de disciplina y ser productivos, ser sanos, etc. Se refiere a hijos de Dios también, aquellos que han nacido de nuevo y son guiados por el Espíritu Santo. Esto es importante. Vemos en Efesios 4:1, y lo mencioné al principio, Pablo dice, yo pues prisionero del Señor os ruego que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados. Hemos sido llamados a ser hijos de Dios, eso es lo que somos. Entonces vamos a vivir como hijos de Dios. Pablo aquí les dice hijos, no está hablando, son hijos de Dios, pero le está refiriéndose a los hijos en relación a sus padres. Pero esos hijos son hijos de Dios, él está hablando a los hijos dentro de la iglesia. Y les está diciendo, hey, obedezcan a sus padres, porque eso es justo. Bueno, es parte de vivir de una manera digna de la vocación, no solo como hijos de sus papás, sino como hijos de Dios, como un hijo de Dios. Ese es el carácter de Dios, de que tengamos esa obediencia, que los niños tengan esa obediencia. En capítulo 5, versículo 1 dice, se puede imitadores de Dios como hijos amados. Dios nos ama y andad en amor, así como también Cristo os amó. Y Cristo de niño estuvo mostrando obediencia. Podemos ver que cuando tenía 12 años sus padres fueron al templo y él se había quedado ahí y él se fue con sus padres de regreso. O sea, él obedeció, él se sujetó a sus papás. El Señor Jesucristo nos enseñó que los hijos deben de sujetarse a sus papás.
El término también se aplica a hijos del diablo. Ve a Juan 8, versículo 42 al 47. Vemos que Jesús les dice a los judíos que estaban arguyendo con él: si Dios fuera vuestro Padre, me amarías, porque yo salí de Dios y vine de Él. Pues no he venido por mi propia iniciativa, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis lo que digo? Porque no podéis oír mi palabra. Sois de vuestro padre el diablo. Vemos, lo está llamando hijos del diablo. Sois de vuestro padre el diablo y queréis hacer los deseos de vuestro padre. Él fue un homicida desde el principio y no se ha mantenido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza, porque es mentiroso y es padre de la mentira. Entonces, hijos del diablo son aquellos cuyos pensamientos y acciones son de la misma naturaleza del diablo, reflejando su carácter. En la tradición se nos enseñan que todos somos hijos de Dios. No, no es cierto. Todos somos criaturas de Dios. Somos hijos de Dios aquellos que hemos recibido al Espíritu Santo y hemos recibido una naturaleza nueva, hemos nacido de nuevo. Pero si nosotros estamos haciendo las acciones del diablo, si estamos viviendo de acuerdo a los deseos del diablo, si reflejamos su carácter, engaño, rebeldía, falsedad, somos hijos del diablo, literalmente. Y luego el Señor les dice: pero porque yo digo la verdad no me creéis. ¿Quién de vosotros me prueba que tengo pecado? Y si digo verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios escucha la palabra de Dios, por eso vosotros no escucháis, porque no sois de Dios. ¿Te das cuenta de lo importante? El que es de Dios escucha la palabra de Dios. Tus hijos son tus hijos. La pregunta es: ¿son hijos de Dios? Bueno, la pregunta es: ¿eres tú hijo de Dios? Entonces el punto es escuchar la palabra de Dios. Si tú escuchas la palabra de Dios, si tú aceptas la palabra de Dios, eres hijo de Dios. Pero si tú rechazas la palabra de Dios, no eres hijo de Dios, eres criatura de Dios. Es algo poderoso. Realmente esta palabra juzga, esta palabra define, esta palabra es poderosísima. Y hay que tener un temor santo a esta palabra, porque lo que dice es verdad. A la hora de las horas, si algo se va a gobernar en este mundo para siempre, es a través de esta palabra. Esta palabra gobierna para siempre. Entonces vemos lo que dice el Señor: el que es de Dios escucha las palabras de Dios. Entonces, si nosotros amamos a nuestros hijos, vamos a buscar que sean hijos de Dios. Tenemos que evangelizarlos. Tenemos que evangelizar en nuestra casa. Ahí empieza nuestra labor evangélica. Juan 1, 11 al 13 dice que Jesús vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Pero a los que recibieron les dio el derecho de ser hijos de Dios, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de hombre, sino de Dios. Entonces vemos de que uno no es hijo de Dios porque sus papás conocen a Dios. Uno tiene que nacer de nuevo. Tus hijos tienen que nacer de nuevo. Claro, si tú amas a Dios, si tú ministras en tu hogar, eso crea el ambiente donde va a ser propicio para que ellos reciban al Señor. Pero no es garantizado. Tu hijo tiene que nacer de nuevo. Puede tener una conducta amable, pero no quiere decir necesariamente que ha nacido de nuevo. Conoce tus ovejas. Conoce tu rebaño, conoce tus hijos de corazón, no te engañes, busca a Dios, preocúpate por ellos. El Señor Jesús dijo: id y haced discípulos de las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a obedecer lo que os he mandado. Y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Id y haced discípulos de las naciones. ¿Dónde empieza eso? En tu propia casa. Entonces creo que es muy importante cuando Pablo está hablando acá y dice: hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor, porque esto es justo, que recordemos que ellos son tus hijos. Le está dando la instrucción a los hijos. Y fíjate que la carta de Pablo se estaba leyendo en la iglesia y ahí no estaban separando en grupo, ahí estaban todos reunidos. Y Pablo le está hablando directamente a los hijos, a los niños, a los jóvenes, y les dice: hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor, porque esto es justo.
Pablo está dándole la instrucción directamente a los hijos. Es Dios a través de Pablo diciéndole a los hijos: obedezcan a sus padres. Pero recuerda que sus hijos, es importante que sean hijos de Dios. Y eso no es automático solo porque sean tus hijos. Y tú puedes forzar obediencia. Y un hijo puede obedecerte sin conocer al Señor. Es importante que te preocupes para que tus hijos sean hijos de Dios, que conozcan a Dios. Hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor. Lo que está diciendo, bueno, en el Señor es que lo obedezcas porque esta es una instrucción del Señor. Por lo tanto, el obedecer, estás obedeciendo al Señor. Cuando un joven, cuando un niño está obedeciendo a su padre, está obedeciendo al Señor. Cuando un joven, cuando un niño está desobedeciendo a su padre, está desobedeciendo al Señor. Y tú tienes autoridad y la obligación de asegurarte que tus hijos tengan un temor santo de Dios y que sepan obedecerte a ti, porque es una manera de obedecer al Señor y reconocer eso. La palabra obedecer acá en el griego upakuo se traduce en la traducción de la King James: obey, be obedient, hearken, es decir, poner atención, obedecer, sujetarse, es decir, estar disponible a seguir instrucción, a seguir órdenes. Obedeced, es claro, el mandamiento es claro, los hijos deben de obedecer a sus padres. Y el hacerlo es un acto de sujeción al Señor. El no hacerlo es rebeldía contra Dios. Entonces, cuando tu hijo te desobedece, tienes que entender de que no solo te está desobedeciendo a ti, está desobedeciendo la autoridad que Dios ha establecido sobre él o sobre ella. Y eso es un problema, porque si no obedece la autoridad en tu hogar, cuando él crezca, él no va a obedecer la autoridad en el trabajo, no va a obedecer la autoridad del gobierno, no va a obedecer la autoridad espiritual que Dios tiene sobre él, no va a obedecer a Cristo. La cabeza de todo hombre es Cristo. Él no va a obedecer su cabeza. Entonces es importante sembrar estas cosas. Hijo, obedeced a vuestros padres en el Señor, porque esto es justo. Da una razón. Una de las razones es: esto es justo. Dikaios. Y este es un adjetivo que quiere decir, la King James la traduce righteous, recto, just, justo, lo que corresponde, right, lo correcto. El significado es: porque esto es recto, esto es correcto, esto es virtuoso, esto es lo que corresponde dar. Los padres han sufrido, espero yo. Hoy en día hay padres que hasta meten a sus bebés en las microondas, o sea, vivimos en días increíbles. Pero un padre, una madre ama a sus hijos, se desvela por ellos, trabaja por ellos, sufre por ellos en el buen sentido, les ama y corresponde, es justo que sus hijos respondan en obediencia a sus padres. Es correcto, es lo apropiado. Ahora mira que esto es justo, y esto es justo a los ojos de Dios, de acuerdo al estándar de Dios. Esto es lo que Dios requiere y espera de uno. Hoy en día ves programas de televisión donde se les invita a los hijos a retar la autoridad. Desde hace años, o sea, te estoy hablando de los años 70, ya estaban estos programas infantiles donde se les alimentaba de alguna manera para desarrollarlos. ¿Y por qué tiene que ser así las cosas? No quiere decir que no puedas tener una curiosidad sana, pero se convirtió en un estilo de desafío a la autoridad. Y eso no es sano. Está bien que un hijo pregunte, y es bueno, pero no es bueno que un hijo desafíe a sus padres. No es bueno desafiar la autoridad, porque el que desafía la autoridad está desafiando a Dios. Porque no hay autoridad sino la establecida por Dios, dice el Nuevo Testamento. Entonces, ¿quién va a enseñar a los hijos obediencia? Esto es importante. Hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor, porque esto es justo. Bueno, ¿quién va a enseñar a los hijos obediencia? Si la obediencia no es natural, hermanos. Son los padres los que le van a enseñar a los hijos obediencia. Eres tú quien tiene que enseñar a tus hijos a obedecer. Si los hijos han de obedecer, además,
Si un hijo va a obedecer es porque el papá, la mamá, va a guiar. Si no hay dirección, no hay nada que obedecer. Los padres deben de guiar, deben de instruir, deben enseñar, deben explicar, deben dar instrucciones, deben dar dirección, deben dar órdenes y poner límites y consecuencias a la desobediencia. Estaba leyendo un comentario de una jovencita que sus papás no se preocupaban para ponerle límites a ella. Entonces empezó a vivir una vida desordenada. Dijo, si a mis papás no les importa cómo yo vivo, ¿por qué me va a importar a mí? Y se tiró al desorden. Es decir, los límites son necesarios, son una muestra de que tú amas a tus hijos, de que tú no quieres que se lastimen, de que tú no quieres que hagan cosas que le van a hacer daño. Los padres tienen una obligación de instruir a los hijos en todas las áreas en la vida. Esto no se los tengo que decir, ustedes lo saben, sobre todo en el área natural. ¿Quién les va a enseñar a caminar sino sus papás? ¿Quién les va a enseñar a hablar? Sus papás. ¿Quién les va a enseñar a vestirse? Sus papás. En el área natural, a tener higiene personal. Y también en el área social, a comer civilizadamente. Hoy en día no se les enseña, en Estados Unidos, no estoy hablando en Perú, en otros lugares, pero los niños aprenden sin costumbres, se pegan unos eructos a veces en la comida, y se ríen y todo. Hermanos, hay que enseñarles costumbres para que puedan vivir civilizadamente. Hay que enseñarles a estudiar para que un día puedan trabajar y vivir una vida productiva. Se les enseña a respetar el derecho a la propiedad ajena. Se les enseña a respetar con respeto a los adultos. No es bueno que un hijo llame a su papá por su nombre. Un hijo debe llamar a su papá, papá, y a su mamá, mamá. No, bueno, mi mamá se llama María. Hey María, ven acá. No, llámala no por su nombre, sino por quien es ella. ¿Por qué? Porque hay distintas posiciones en el cuerpo. El cuerpo de Cristo es un cuerpo. Un cuerpo tiene distintos miembros. Cuando Pablo habla del cuerpo, no está hablando de una unidad donde todas las unidades son exactamente lo mismo. No, hay diferencias. La mano, gracias a Dios existe la mano, gracias a Dios existe el pie, gracias a Dios existen las orejas. Cada uno es distinto. Y en el hogar está la mamá, está el papá. Y deben ser reconocidos como tal, no llamarlos por nombre a tu papá, a tu mamá, llámalo mamá, papá, ese entendimiento de respeto. Hay que enseñarle a los hijos a tener un temor santo a Dios. Eso no es natural. Hay que mostrarles, hay que enseñarles a amar a Dios. Lo que es natural es desafiar, es rebelarse contra Dios. Hay que enseñarles a conocer y honrar su palabra. Eso hay que enseñarlo. Hay que aprender. Hay que enseñar a los hijos a que aprendan a oír a Dios y a hacer su voluntad. Eso hay que enseñárselos. A veces los padres están tan ocupados que no tienen tiempo de instruir a los hijos. Y más aquí en California. Vivimos tan ocupados, con tantas actividades. Y el instructor de tus hijos es la televisión. Pero esa es una mala maestra. La televisión es una pésima maestra. O el internet. El internet está lleno de pornografía, hermanos. Tú no la buscas, ella te busca. ¿Quién puede decir amén a eso? La pornografía te busca. Yo estoy en Facebook y me llegan cosas que no quiero y las tengo que eliminar. O sea, tienes que estar activo porque el internet es basura. Si tú tienes a tus vecinos como los que van a instruir a tus hijos, los compañeros de escuela de tus hijos, es mala idea. Si tienes una babysitter que eduque a tus hijos, es una mala idea. La responsabilidad de ser padre es tuya, no la de la babysitter, no la de los maestros, es tuya. Tú eres el papá, tú eres la mamá. A veces es difícil porque le toca a la mamá sola, sin el papá, o al papá solo, sin la mamá. Y a veces tienes que trabajar duro y se necesita el Espíritu Santo. Pero tienes que entender la necesidad y el reto, y también entender que hay un Dios que está a tu lado, y el Dios que está a tu lado te va a ayudar. Pero no debemos de ignorar la necesidad y la responsabilidad. Enseñar a tus hijos es más que informar verbalmente a tus hijos. Es ayudar a que entiendan. Si yo te digo, te voy a enseñar a manejar y te digo, mira, lo que haces es, usas el breque, usas la palanca,
y viajas a esta velocidad y pones la luz. Bueno, ya aprendiste, ya te enseñé. No, tienes que sentarte en el carro. Tienes que llevarlo, tienes que corregirle, tienes que guiarlo. Enseñar es más que informar. Es estar en ese proceso donde le ayudas a los hijos a que entiendan, que asimilen, que aprendan una manera de pensar y una manera de actuar correcta. Para eso se requiere poner atención. Es como cuando llevas a tu hijo y le vas a enseñar a manejar. Estás poniendo atención cómo está manejando. Se requiere repetir las instrucciones. No des la vuelta así, ya te lo he dicho. Tienes que darla más abierta, si no vas a chocar. Tienes que parar poco a poco. Estás parando mal. O sea, ese proceso tienes que estar observando que ellos estén asimilando y entendiendo. Y a los niños hay que enseñarles a obedecer, no es natural. Enseñar a obedecer es ayudarles, motivados por amor, a que aprendan a obedecer. A un niño hay que enseñarle a obedecer. Se le debe buscar que entiendan que ellos deben obedecer por su propio bien. ¿Por qué es importante obedecer? Bueno, tienes que explicarles. Debes ayudarles a entender que tienen una naturaleza pecadora. Ellos tienen que saber que tienen una naturaleza pecadora y rebelde, que es natural en ellos, que tú lo entiendes, que nosotros tenemos esa naturaleza, pero que esa naturaleza es resultado del veneno de Satanás y es una enfermedad espiritual. De hecho, Isaías dice, por sus heridas hemos sido sanados. Es una enfermedad espiritual que todos tenemos, pero no debemos de caminar de acuerdo a esa enfermedad espiritual, debemos de ser sanados y el Señor nos sana. Se le debe de hablar de las consecuencias de la rebeldía a los padres y de la rebeldía a Dios. Se le debe de entrenar a obedecer usando disciplina. A veces la disciplina, y cuando digo disciplina es el castigo, pero no con el sentido de destruir, sino de corregir. Pero ¿cuál es la principal meta de un padre? Y esto es bien importante. Porque si tus hijos van a obedecer, la pregunta es, ¿qué tipo de instrucciones le das a tus hijos? ¿Cuál es la guía de las instrucciones que le das a tus hijos? ¿Cuál es la base? ¿Cuál es la motivación? ¿Qué es lo que forja el grupo de instrucciones que le das a tus hijos? Bueno, yo te voy a decir cuál debe ser. No yo, sino la palabra de Dios. La principal meta de los padres no es que tus hijos sean millonarios. La principal meta de un padre no es que tu hijo sea doctor o pastor o lo que sea. La principal meta de un padre es que tu hijo crezca en el conocimiento y amor de Dios y viva una vida entregada al servicio de Dios en obediencia y santidad, trayéndole gloria al Señor. Esa es la principal razón. Tú como padre tienes a tus hijos para moldearlos para que sean adoradores de Cristo Jesús y para que esos hijos traigan gloria a Dios. Esa es tu meta principal. Claro, una profesión es buena si es parte del plan de Dios para esa persona. Si tal vez esa persona está llamada al ministerio, tal vez Dios, en vez de darle una profesión secular, lo va a llevar a una escuela bíblica. O no necesariamente lo tiene que llevar a una escuela bíblica, pero va a ir trabajando de cierta manera. Pero de todas maneras, pastor o no pastor, misionero o no misionero, doctor o ingeniero, lo que sea, que su pasión sea el Señor. Y eso es lo que tienes que inculcar en sus hijos. Josué, cuando han conquistado la tierra y él empieza a darse, él se da cuenta que pues ya va a partir, entonces él se dirige a las tribus de Israel y en Josué capítulo 24, lo hemos leído, pero vamos a ir de regreso ahí. Y hoy voy a usar bastante el Antiguo Testamento. En el capítulo 24, versículo 14 al 15, Josué reúne a las tribus y le dice, temed a Jehová y servidle con integridad y con fidelidad. Quitad los dioses que vuestros padres sirvieron al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Pero si servir a Jehová no os parece bien, escoged hoy a quién habréis de servir, si a los dioses que sirvieron vuestros padres que estaban al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. O sea, ese era el corazón de Josué. Yo y mi casa, tus hijos no van a decir, mi papá y mi casa vamos a servir a Jehová.
Tú eres la cabeza y tu mujer tienes que apoyar esa visión y decir, yo y mi casa serviremos a Jehová. Y eso es lo que va a modelar el grupo de instrucciones y las enseñanzas que le vas a dar a tus hijos. Y esa enseñanza no solo es de palabra, es de práctica, es de ejemplo, es de interacción, es de atención. No basta traer los hijos a la iglesia, hay que traer a Cristo al hogar. No basta llevar los hijos a la iglesia, hay que traer a Cristo al hogar. Si no, estás viviendo una hipocresía. Si tú quieres que tus hijos hagan cosas buenas y honren a Dios, pero tú no traes a Cristo al hogar, solo llevas a tus hijos a la iglesia, se dan cuenta del doble estándar. Debes de leer la palabra de Dios y orar con tus hijos. Ya leímos lo que le dijo Jesús en Juan 8 a los judíos que estaban contra él. Todo el que es de Dios, todo el que es hijo de Dios, todos los que son de Dios, oyen la palabra de Dios. La oyen y la obedecen. Entonces, debes de tener amor por la palabra de Dios, leerla en tu casa, orar con tus hijos. Debes obedecer y vivir la palabra de Dios, no solo leerla. Santiago dice, sed hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Debemos de obedecer la palabra de Dios. Los hijos se dan cuenta cuando algo es real en tu corazón o no. Tú vienes a la iglesia, pero Cristo no es el motivo principal de tu corazón. Ellos se dan cuenta. Se dan cuenta que tú estás viviendo religión. No puedes forzar a tus hijos. Un maestro que no practica lo que enseña pierde toda la autoridad espiritual sobre sus hijos. Si tú no practicas lo que estudiamos aquí, tú no tienes ninguna autoridad para exigirle a tus hijos nada espiritualmente hablando. La has perdido. Porque tú no estás practicando lo que estás pidiendo que tus hijos practiquen. Bueno, la Biblia está llena de exhortaciones, promesas y advertencias respecto a la instrucción bíblica. Vamos a ir a Deuteronomio, capítulo 6. Moisés ya ha entrado al oriente del Jordán y han logrado ya varias conquistas al oriente del río Jordán. A él no se le permite cruzar el río Jordán hacia el oeste, hacia el resto de la tierra prometida. Y se dirige al pueblo de Dios. Y vamos a meditar en los primeros 24 versículos porque me doy cuenta que tiene un modelo tremendo para la familia. Y un modelo tremendo para los hijos y para los padres. Primeros 3 versículos. Bueno, voy a leerlo todo y luego vamos a desarrollar algunas cosas. Le pido paciencia. Estos pues son los mandamientos, los estatutos y los juicios que Jehová vuestro Dios me ha mandado que os enseñe para que los pongáis por obra en la tierra que vais a poseer. Para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te ordeno. Tú y tus hijos y tus nietos todos los días de tu vida para que tus días sean prolongados. Escucha pues, oh Israel, y cuida de hacerlo, para que te vaya bien y te multipliques en gran manera, en una tierra que emana leche y miel tal como el Señor, Jehová, el Dios de tus padres, te ha prometido. Escucha, oh Israel, Jehová es nuestro Dios, Jehová es uno. Amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y diligentemente las enseñarás a tus hijos, y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Y las atarás como una señal a tu mano y serán por insignias entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Y sucederá que cuando Jehová tu Dios te traiga a la tierra que juró a tu padre Abraham, Isaac y Jacob, que te daría, una tierra con grandes y espléndidas ciudades que tú no edificaste, y casas llenas de toda cosa buena que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivos que tú no plantaste, y comas y te sacies, entonces ten cuidado, no sea que te olvides de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Temerás solo a Jehová tu Dios, y a él adorarás y jurarás por su nombre. No seguiréis a otros dioses, a ninguno de los dioses de los pueblos que os rodean, porque Jehová tu Dios que está en medio de ti es Dios celoso, no sea que se encienda la ira de Jehová tu Dios contra ti, y él te borre de la faz de la tierra. No tentaréis a Jehová tu Dios.
como le tentasteis en Masá. Debéis guardar diligentemente los mandamientos de Jehová vuestro Dios y sus testimonios y estatutos que te ha mandado. Y harás lo que es justo y bueno a los ojos de Jehová, para que te vaya bien y para que entres y tomes posesión de la buena tierra que Jehová juró que daría a tus padres, echando fuera a todos tus enemigos delante de ti, como Jehová ha dicho. Cuando en el futuro tu hijo te pregunte diciendo, ¿qué significan los testimonios y los estatutos y los juicios que Jehová nuestro Dios os ha mandado? Entonces dirás a tus hijos, éramos esclavos de Faraón en Egipto, y Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte. Además Jehová hizo grandes y temibles señales y maravillas delante de nuestros ojos contra Egipto, contra Faraón y contra toda su casa, y nos sacó de ahí para traernos y darnos la tierra que él había jurado dar a nuestros padres. Y Jehová nos mandó que observáramos todos estos estatutos y que temiéramos siempre a Jehová nuestro Dios para nuestro bien y para preservarnos la vida como hasta hoy. Tiene tremenda enseñanza, la vamos a ir disectando en distintas secciones, que tiene tremenda enseñanza para los padres, para los hijos, para la familia. En los primeros 3 versículos dice, estos son los mandamientos, los estatutos, los juicios que Jehová vuestro Dios me ha mandado que os enseñe, para que los pongáis por obra en la tierra que vais a poseer. Esto es para ponerlo en práctica. La palabra de Dios es para ponerla en práctica. Esa es la palabra de Dios con la que tú vas a poner en práctica para que tus hijos puedan conocerla y ponerla en práctica. Para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te ordeno, tú y tus hijos y tus nietos. Esta palabra de Dios es para ti, es para tus hijos. Es decir, los padres tienen la responsabilidad de llevar esa palabra a sus hijos. Todos los días de tu vida, no solo el domingo, toda la semana. Tienes que vivir la fe cristiana toda la semana para que tus días sean prolongados. El obedecer la palabra de Dios es vida. Escucha pues, oh Israel, y cuida de hacerlo para que te vaya bien y te multipliques en gran manera en una tierra que emana leche y miel, tal como Jehová, el Dios de tus padres, te ha prometido. Entonces vemos que los mandamientos son para beneficio del pueblo de Dios, para que tus días sean prolongados, para que te vaya bien y te multipliques en gran manera. Tal vez no necesariamente en este tiempo vas a ser multiplicado biológicamente, pero Dios te ofrece bendición al obedecer la palabra de Dios. Y si tú quieres que tus hijos sean bendecidos, vas a instruirlos en la palabra de Dios. Si tú crees que el dinero es la bendición, tu hijo se va a echar a perder. Si tú crees que Dios es la bendición, tus hijos van a crecer en el temor a Dios. Y el dinero no los va a esclavizar ni los va a destruir. Cuando le dices a tu hijo que no hable con extraño en la calle, es porque le amas, ¿no? O sea, hay toda clase de locura hoy en día. Se roban a los niños, hay prostitución, o sea, se roban a los niños para prostitución. ¿En dónde estaba? Ayer, no sé, o anteayer estaba, no sé en qué lugar, y vi en el lugar una hoja y tenía una niña que se acababan de robar de 15, 16 años. Obviamente la roban para prostitución. Cuando le prohíbes a tu hijo de 3 años de no jugar con un cuchillo es porque le amas. Le enseña a tener temor al cuchillo al niño de 3 años. No, eso no te va a cortar. Le enseñas al niño a tener temor al fuego, porque si no se va a quemar. Yo recuerdo la primera disciplina que me dieron, la primera que yo me acuerdo, no sé si me dieron más, pero me acuerdo la primera. Yo de niño tenía mis 4 años jugando con fósforos, y me acuerdo que mi mamá me llamó y me explicó que eso no debería de hacerlo, y me regañó. Y recuerdo, mi hija tenía la costumbre de pequeñita, antes de 2 años, antes de cumplir los 2 años, de encender la estufa en la casa, y no me entendía. Entonces un día vine, le agarré la mano y le dije, eso no puede hacer. Le pegué en la mano. Ya no volví a tocar la estufa. No lo entendía, pero entendía la disciplina, y no le gustó la disciplina. Tú disciplinas a tus hijos porque le amas. Tal vez no puede entender, pero la disciplina le va a ayudar. El temor a la disciplina, el temor a un padre que le ama, es vida. Es vida. Bueno, el temor de un hijo a su padre amoroso que le ama, si la disciplina es vida, cuánto más
es el temor a Dios. El temor a Jehová es el principio de la sabiduría. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Enseñarles, implantar en tus hijos, sembrar en tus hijos un temor santo a Dios, es vida. Es importante. Deuteronomio 4-5. Escucha, oh Israel, Jehová es nuestro Dios, Jehová uno es. Amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Vemos que acá Moisés les está hablando de Jehová. No le está hablando de Dios en general. Jehová, tu Dios. A Él lo amarás con todo tu corazón. Escucha, Israel, Jehová es nuestro Dios. Jehová uno es. Está usando el nombre de Jehová. No es a cualquier Dios. Tenemos que enseñarle que nuestro Dios es Jehová. Nuestro Dios es Jesucristo. Usa el nombre de Dios en tu casa. Que no quede lugar a duda quién es el Dios al que adoras. No es Alá, no es Buda. Hay que conocerlo. Hay que conocer su nombre. Conocer su nombre es conocer su persona, su carácter, sus atributos. ¿Quién es Él? En Juan 1:11-13 lo leí. Jesús vino a los suyos no le recibieron, pero a los que le recibieron les dio el derecho de ser hijos de Dios. Esto es, a los que creen en su nombre. Que no nacieron de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de hombre, sino de Dios. Creen en su nombre. ¿Sabes lo que significa Jesús? Tienes que saberlo. Uno de cristiano tiene que saber lo que significa Jesús. Jesús en el griego viene del Yahshua, en el hebreo del Jehová Yasha. Jehová es salvación. Eso es lo que quiere decir. Jehová es salvación. La salvación que solo Dios puede darnos se encuentra en Jesús. Entonces conocemos el nombre de Jesús, conocemos el nombre de Dios y sabemos quién es Él. ¿Cómo van a conocer a Dios tus hijos? A través de la palabra de Dios. Y hay que enseñarles. Vemos el llamado es amar a Dios sobre todas las cosas. Amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón. ¿Cuántos padres, me pregunto, a un niño de 5 años ya le han enseñado a amar el ser bombero, ser médico, y no le han enseñado a tener pasión por Dios? Y eso hay que despertarlo, no forzarlo, despertarlo. Cuando tú vas a la playa y mira lo que Dios hizo, mira las aves, mira qué bueno es Dios. O sea, es despertar esa realidad en tu hijo. Deuteronomio 6:6. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. La instrucción, la palabra de Dios debe estar en el corazón del papá, para que pueda estar en el corazón de sus hijos. Debemos apreciarla. No va a estar en tu corazón si no la aprecias. Donde está tu tesoro, ahí estará tu corazón. Debemos valorarla, debemos de amarla de corazón, sabiendo que es luz. Yo realmente en estos últimos días he estado dándole gracias a Dios porque tengo la luz de la palabra de Dios. La palabra de Dios es luz, la palabra de Dios es verdad, la palabra de Dios es dirección. ¿Cómo necesitamos dirección en la vida? La palabra de Dios es sanidad, la palabra de Dios es vida. Salmo 119:105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra, luz para mi camino. Si es cierto, tú vas a tomar decisiones en tu casa guiado por la palabra de Dios. Hijo, esto no lo podemos hacer porque mira lo que dice la palabra. Vamos a hacer esto porque esto es lo que dice la palabra. Esto es lo que vamos a buscar porque esto es lo que dice la palabra. Es decir, es la luz con la que tú guías tu camino. Salmo 119:160, la suma de tu palabra es verdad y cada una de tus justas ordenanzas es eterna. Estaba oyendo a un predicador famoso, tremendo predicador, una gran bendición, pero confundido en el tema de evolución. Decía que el libro de Génesis, los primeros capítulos no eran históricos. ¿Cómo que no eran históricos? No te quiero mencionar el nombre porque te vas a ir de espalda. ¿Cómo que no eran históricos? Claro que eran históricos. Claro que eran históricos. La palabra de Dios es verdad desde Génesis a Apocalipsis. Y enseñar a tus hijos. Edifícate sobre el tema de creacionismo. Enséñale a tus hijos que no somos resultado del Big Bang. Consigue material, literatura,
Hay muchos recursos aquí en Estados Unidos que no hay en otros lugares. Jesús dice, santifícalos en la verdad. Le dice al Padre, santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Nosotros tenemos la verdad. Qué lindo que el Señor nos pide que caminemos en la verdad, no en la mentira, no en el engaño, que no seamos engañados, que vivamos en la verdad. Qué regalo el que Dios nos pide, que nos da. Pero esa palabra también es sanidad. El Salmo 107:20 dice, Él envió su palabra y los sanó y los libró de la muerte. La palabra de Dios sana nuestros corazones, sana nuestras vidas, sana nuestra torcedura. La palabra de Dios es sanidad espiritual. En el capítulo 32, Moisés, dice versículo 45 al 47, no vayas para ganar tiempo. Cuando terminó Moisés de hablar todas estas palabras a todo Israel, les dijo, fijad en vuestro corazón, mira lo que dijo, todas las palabras con que os advierto hoy, las cuales ordenaréis a vuestros hijos que las obedezcan cuidadosamente. O sea, es tu responsabilidad que tus hijos reciban y sigan la palabra de Dios. Todas las palabras de esta ley, porque no es palabra inútil para vosotros, ciertamente es vuestra vida. No es palabra inútil. Yo me pregunto cuántas personas que van a las iglesias, cuando llegan a casa la palabra de Dios es inútil porque no la usan para regir sus vidas. No debe ser así con nosotros. La palabra de Dios es útil, es la que nos da vida. Por esta palabra prolongaréis vuestros días en la tierra donde vosotros vais cruzando el Jordán a fin de poseerla. Juan 6:63, Jesús dice, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. Es la palabra de Dios la que nos da vida. ¿Quieres que tus hijos tengan vida eterna? La palabra de Dios. ¿Quieres que tus hijos caminen con vida y en la verdad? La palabra de Dios. Que tengan guía, la palabra de Dios. Versículos 7 al 9, por eso Moisés exhorta al pueblo de Israel a obedecer la palabra, pero primero a enseñarla. Por eso le dice a los padres, diligentemente le enseñarás a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Y las atarás como una señal a tu mano y serán por insignias ante tus ojos. Cuando vas al zoológico, mira el león, lo que Dios ha hecho, mira qué maravilla. O mira la avestruz, mira lo que Dios hace. O mira la mariposa. Y ilustrar conceptos de Dios con tus hijos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. No dejas que tus hijos tengan pósters inmorales en sus cuartos. En la tradición todo eso se permite, pero no en cristiano. No vas a tener en tu casa cosas inmorales. No las permitas. Y es bonito tener versículos. Cuando fuimos a San Luis Río Colorado, cuando veníamos de regreso, había unas puestas de sol maravillosas. Y tomé la primera foto yo, pero yo iba manejando y era en las montañas. Y Marianita venía a la par y dijo, Marianita, nos vamos a matar, mejor tú tomas las fotos. Y tomó varias fotos. Y agarré esas fotos y las imprimí, les puse versículos bíblicos y las tengo colocadas en una pared de mi casa. Y es una bendición, la palabra de Dios me recuerda, te refresca, te anima. Las atarás como una señal a tu mano y serán por insignias entre tus ojos, las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. O sea, la responsabilidad de enseñar diligentemente a los hijos en quién cayó. Aquí le está hablando Moisés a los padres, no le está hablando a los sacerdotes, le está hablando a los padres. Muchos padres dicen, bueno, yo cumplo con mi labor espiritual, llevo a mis hijos a la escuela dominical. No, tú eres el responsable. Tú eres el responsable de la educación espiritual de tus hijos. En la iglesia hay distintos dones, distintos maestros, pero tú eres el responsable principal. Te ayudamos, pero tú eres el responsable. No te laves las manos. Y luego el versículo 10 al 12, vemos el peligro de olvidar, Padre, cuando viniste a Estados Unidos y el Señor te empezó a sacar de la crisis y empezaste a comprarte un carrito, cuando al principio no podías, y ya lograste rentar tu propio cuarto, tu propio apartamento. No te olvides lo que hizo Dios por ti. No te olvides de eso. Y Moisés le dice esto al pueblo de Israel: sucederá que cuando Jehová tu Dios te traiga la tierra que juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob que te daría,
una tierra con grandes y espléndidas ciudades que tú no edificaste, y casas llenas de toda buena cosa que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivos que tú no plantaste, y comas y te sacies, carnita todos los fines de semana. Entonces ten cuidado, no sea que te olvides de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. O sea, temerás a Jehová tu Dios. No podemos, y voy a compartir eso en un minuto, pero no podemos descuidarnos. A veces, ya estamos en Estados Unidos, y el estándar de vida aquí es mucho más alto que en México, en El Salvador, que en Latinoamérica, y ya tu meta es el sueño celestial. No, deja de ser el sueño celestial, se convierte en el sueño americano. Empezaste con el sueño celestial cuando viniste a Cristo, cuando estabas en necesidad, cuando necesitabas ayuda, cuando estabas hecho pedazos, y el Señor te ayudó. El Señor, el sueño celestial. Pero poco a poco fue entrando el veneno. Y de repente cambiaste el sueño celestial por el sueño americano. Y ya nuestras energías se enfocan en avanzar económicamente, y no tiene nada de malo prosperar económicamente, siempre que no se vuelva tu ídolo. Se nos olvida de dónde nos sacó Dios. Ya no hay tiempo para adorarle, ya no hay tiempo para la iglesia. Pues he comprado un carro nuevo. Entonces ya no tengo tiempo, tengo que tener 3 trabajos para pagar el carro. No debe ser así. Versículo 13 al 15. Temerás solo a Jehová tu Dios, y a él adorarás y jurarás por su nombre. No seguiréis a otros dioses, a ninguno de los dioses de los pueblos que os rodean, porque Jehová tu Dios que está en medio de ti es Dios celoso. No sea que se encienda la ira de Jehová tu Dios contra ti, y él te borre de la faz de la tierra. Mira, el temor a Jehová, al temor a Dios es vital. Y estoy hablando de un temor sano, pero estoy hablando de un temor, de un respeto, y de un temor de las consecuencias también. Eso es muy importante. Vivimos en una sociedad donde los compañeros, los vecinos se van a burlar de ti. Probablemente te van a alienar muchas veces, o te van a ignorar, o te van a despreciar por tu fe, o te llamarán intolerante. Hoy con estas nuevas leyes que están imponiendo, de que los varones, si se dicen que son mujeres, pueden entrar al baño de las mujeres y todo eso, y tú puedes decir, esto no tiene sentido, esto va contra Dios. O que los hombres se casen entre sí, las mujeres que se casen entre sí, te van a llamar intolerante, y vas a tener que decidir si buscas la admiración de tus amigos o si buscas honrar a Dios.